Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa noche del día 24 de marzo del año 2022, el año de la benevolencia divina. Queremos darle gracias al Señor porque Él nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido de manera sobrenatural, nos ha bendecido y prosperado. Y esa es la razón por la cual podemos estar todos nosotros juntos aquí en esta noche para seguir estudiando la palabra del Señor. Queremos darle gracias a Dios no solo por lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas, sino también lo que el Señor está haciendo en nuestro país y en las naciones. El dominio, la autoridad, el poder y el señorío, Él lo tiene en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decirle que se sienta cómodo, cómoda en medio de este estudio de la palabra de Dios para que podamos sacar el mejor aprovechamiento. El apóstol Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos entonces a tener una palabra de oración. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, muchísimas gracias por tu cuidado, tu protección, tu ayuda, tus bendiciones, por prosperar nuestras vidas. Gracias, Señor, también por darnos la oportunidad de poder juntos seguir estudiando tu palabra. Nos encomendamos a ti para que tú traigas tu revelación a nuestras vidas de tal manera que nos edifique y nos fortalezca en nuestro ser interior. Queremos a través de tu palabra conocer más de ti, de tu voluntad, de tu propósito. Así que deposita en nuestros corazones esas semillas que puedan germinar, crecer y dar el fruto para el cual tú envías tu palabra. Haz también, Señor, que esta palabra como ondas expansivas se extienda para que tú puedas a través de ella cubrir la necesidad de todos aquellos que necesitan esta palabra. Por todo cuanto tú hagas, tendremos el cuidado de darte ahora y siempre toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Vamos entonces en el día de hoy, mis amados hermanos y hermanas, a estar viendo el tema una exhortación apostólica. Como ustedes, los que me siguen, están pendientes, hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y hemos sacado grandes verdades que nos han ayudado para que nuestro carácter se asemeje más al carácter de nuestro Señor Jesucristo y así podamos nosotros proyectar la imagen de nuestro Dios aquí en la tierra. Así que vamos pues al estudio de esta primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. La semana pasada estuvimos estudiando la exhortación que le hizo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica hacia la santidad y la pureza. Esta semana estudiamos la exhortación que él les hizo al amor fraternal, así como también a la diligencia y laboriosidad. Así que esta disertación la desarrollaré en dos aspectos fundamentales. El primero, exhortación al amor fraternal. El segundo, exhortación a la diligencia y laboriosidad. Vamos a ver entonces este primer punto, exhortación al amor fraternal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba,
porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. De la exhortación a la pureza pasa el apóstol a la exhortación al amor fraternal. 1. Aunque Pablo pasa ahora a otro asunto, como lo da a entender la conjunción de la conexión con lo que antecede es clara. En lugar de abusar del hermano, hemos de amarle como Dios manda. Defraudarlo es obra de la carne. Amarlo es fruto del Espíritu. El apóstol usa aquí el vocablo griego Filadelfia, amor al hermano. Vocablo usado también por Pedro en 1 Pedro 1:22, 2 Pedro 1:7, así como por Pablo mismo en Romanos 12:10. Aparece también en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Juan es el apóstol del amor, pero no usa dicho término, sino siempre el tan conocido ágape, el amor que tiene sus raíces en el cielo. Como dice en 1 Juan 3:1, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Como el maestro había dicho, el amor entre los creyentes era la nota distintiva en la primitiva comunidad cristiana. Juan 13, 34 y 35, tenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo relacionadas con el mandamiento nuevo que Él nos dejó como iglesia, como seguidores de Él. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Es tremendo lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, porque el Espíritu Santo, con su poder explosivo, o sea, hacia afuera, hace maravillas, milagros y prodigios, sanidades, milagros creativos, y cualquiera persona que sea usada por Dios con estos maravillosos dones del Espíritu Santo, nosotros podemos decir es un seguidor cercano de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús dice que el mundo conocerá que nosotros somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. El amor es el fruto del Espíritu, porque no son los frutos, sino el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es caracterizado por el amor en sus diferentes manifestaciones. Por ejemplo, cuando dice que amor gozo, el gozo es amor regocijante, y cada uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo es una manifestación del amor. Así que el Señor Jesucristo dijo que a través del fruto todos conocerán que nosotros somos sus discípulos. Esto es muy bueno, porque nosotros siempre procuramos buscar, ansiar, anhelar, desear los dones del Espíritu Santo. Pero también debemos desear manifestar el fruto del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas.
Miren lo que dice Hechos 4:32, hablando acerca de la iglesia de Jerusalén, una iglesia en la que se amaban los unos a los otros. Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. O sea, esto es lo que el Señor Jesucristo le había pedido a sus seguidores, que se amaran los unos a los otros. Entonces los apóstoles que ministraron en la iglesia de Jerusalén les enseñaron que el amor es primordial. Así que ellos siempre estaban pendientes de las necesidades de los unos y de los otros y manifestaban ese amor. No solamente el hecho de expresarlo con palabras, sino con acciones, con hechos, lo hacían. Aún a fines del siglo II, refiere Tertuliano que los paganos decían de los cristianos, mirad cómo se aman. Y Luciano de Samosata, medio siglo anterior a Tertuliano, se citan las siguientes afirmaciones. Es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión se ayudan unos a otros en sus necesidades. O sea, no retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, sigue diciendo los escritos acerca de este hombre, ¿no? Su primer legislador es Jesucristo. Les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. Bueno, esto era lo que decían los no creyentes acerca de la iglesia en el siglo I. Qué tremendo, mis amados hermanos, que todo mundo pueda ver manifestado el amor de nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro, como evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para proyectar la imagen de Dios aquí en la tierra. 2. Pablo deja bien claro que ese afecto fraternal no ha brotado espontáneamente de la naturaleza humana, sino que los fieles de Tesalónica, como todos los creyentes, habían sido enseñados por Dios. Esta es la única vez que el vocablo griego teodidactos ocurre en todo el Nuevo Testamento. Indica una actividad de Dios dentro del corazón de ellos y resulta sorprendente el que siga la referencia que en el versículo anterior se hace a la obra del Espíritu Santo. Mis amados y mis amadas, Dios no deja de enseñar a quienes le obedecen. Como dice Juan 7:17, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina proviene de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Este es el Señor Jesucristo hablándole a los judíos, que si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de él provenía de Dios y si él hablaba por su propia cuenta, o las palabras que le entregaba a los israelitas venían de parte de Dios. 3. El apóstol no deja de enseñar que los tesalonicenses practican el amor fraternal y lo hacen no solo a nivel de la iglesia local, sino en todas las iglesias de Macedonia, de la que conocemos las iglesias de Filipo y Berea, aunque el Lightfoot da como probable que hubiese también iglesia en las grandes ciudades como Anfípolis y Pella.
4. Pero el apóstol no quiere que los creyentes se duerman en los laureles, por lo cual les anima a que abunden más y más en ese amor fraternal. Mire, la palabra de Dios no nos da a nosotros límite para amar. Mientras más amamos, más nos parecemos a Dios, porque Dios es amor. Entonces no hay ningún límite para amar. Quiere decir que nosotros siempre debemos anhelar amar más y nunca pecaremos contra Dios. Siendo un amor que el Espíritu Santo pone en el corazón, podría preguntarse, ¿cómo es que nosotros hemos de hacer que tal amor abunde? La respuesta se halla en el mismo plano que la llenura del Espíritu tiene en Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. El creyente no puede por sí mismo hacerlo, pero sí puede rendirse completamente, sin escamoteos ni reserva, a la acción del Espíritu Santo, el cual obra eficazmente en todo aquel que no le pone estorbo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu. Efesios 4:30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo cuando realmente no nos rendimos a Él para que plenamente nos pueda guiar, dirigir y conducir de acuerdo al propósito y a la voluntad de nuestro Dios? Entonces, no apaguemos el Espíritu, sigamos llenándonos del Espíritu, sigamos llenándonos del amor de Dios, porque el Espíritu Santo vino para derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Rindámonos al Espíritu Santo para que Él no se entristezca, sino que pueda hacer esa labor maravillosa de transformación en nuestras vidas para asemejarnos a nuestro Señor Salvador y Redentor Jesucristo. Vamos al segundo punto, exhortación a la diligencia y laboriosidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos de Tesalónica y a nosotros, tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Vemos una conexión de estos versículos con lo que proceden y también con Primera de Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, donde Pablo habla acerca de lo bueno que es trabajar y poder no solamente cubrir nuestras necesidades, sino demostrando el amor de Dios, poder ayudar a otros que tienen necesidad. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7 dice, el amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso. El amor no es ostentoso, ni se hace arrogante. No es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuenta del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Una persona
que está llena de amor, dice que tiene paciencia y es bondadosa. Que el amor hace que una persona no sea celosa, que no sea ostentosa, ni que sea arrogante. El amor hace que una persona no sea indecorosa, ni que busque lo suyo propio, porque a veces hay quienes nada más piensan en ello y no piensan en nadie más. Cuando una persona está llena del amor de Dios, no se irrita, ni lleva cuenta del mal. Oye, fulano de tal me ofendió, fulano de tal me avergonzó. No, una persona llena del amor de Dios no se irrita ni lleva cuenta del mal. Una persona llena del amor no se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Una persona llena de amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El amor es el fruto del Espíritu. Aquí lo podemos ver con claridad, lo que hace el amor. Gloria al nombre de Jesús. Hace que nosotros reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Quizás habría hermanos que, aprovechándose de esa provisión material, abandonasen sus ocupaciones habituales y, al no tener que trabajar para su sostenimiento, saliese predicando doctrinas estrambóticas, excitando sentimientos enfermizos y conturbando la fe pura y sencilla de otro. Entonces Pablo le dice a los que han dejado de trabajar que trabajen para tener lo que necesitan, para que no tengan necesidad de nada, porque hay algunos que cuando en medio de las congregaciones hay gente que tiene un poco más de recursos, ellos se hacen muy amigos, muy amigas, pero con el fin de conseguir beneficios. Pero cuando nosotros nos hacemos amigos del resto de los hermanos, no debe ser solamente con el fin de conseguir beneficios, sino con el fin de nosotros beneficiarlos a ellos también. Eso es lo que es el amor. Probablemente hermanos de la iglesia de Tesalónica actuaban así bajo pretexto del pronto regreso del Señor. Ya no había que trabajar porque Cristo regresa pronto, ¿no? Lo cierto es que en estos versículos, y dependiendo del os exhortamos del versículo 10, dice aquí el apóstol, esfuércese en llevar una vida tranquila, ocupándose de sus propios negocios y trabajando con sus manos, como lo hemos dicho, a fin de que su vida diaria gane el respeto de los de fuera y no dependan de nadie. 4 son los subpuntos de que consta esta exhortación. 1. El verbo que se traduce por esforzado sale únicamente aquí, en Romanos 15:20 y en 2 Corintios 5:9. Y significa procurar sin descanso, aun cuando su significado original, conforme a etimología, era amar el honor o el prestigio. Mejor es, sin embargo, retener el sentido de llevar una vida tranquila como la mejor manera de verter el verbo. ¿Qué significa esta exhortación? El contexto no permite interpretarla en el sentido de cruzarse los brazos, sino de tratar de vencer la agitación interior debida con la mayor probabilidad a la impaciencia en cuanto a la aparente tardanza del Señor. Comparar con 2 de Pedro 3:4 para ver de dónde podía venir la tentación. Se comprende, pues, que estas personas
Pablo le recomienda calma y paciencia. 2. La siguiente exhortación: ocúpese de sus propios negocios. Esta es una recomendación que necesitaban y necesitan tanto los de carácter espasmódico, propenso a la indolencia, los que van a la casa de sensacionalismos y noticias de última hora, suelen estar en todo menos en lo suyo. Veamos cómo en 2 de Tesalonicenses 3:11 y 12, el apóstol tiene en su mente los 3 grupos que se contemplan en este versículo 11. Pablo dice de estos que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 3. Y trabajando con sus manos, como lo hemos dicho, o sea, entre paréntesis, como lo mandamos en aoristo. Esto significa que ya en los días en que les predicó el evangelio por primera vez, Pablo les había ordenado el ejemplo en esto, como bien sabemos. Miremos lo que dice Hechos 20, versículos 34 y 35. Dice: ustedes saben que estas manos proveyeron para mis necesidades y para aquellos que estaban conmigo. En todo les he demostrado que trabajando así es necesario apoyar a los débiles y tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. En términos actuales, la comunidad autogestionada, pero no solo en lo económico, también en lo ético y en lo espiritual. El trabajo es fuente de riqueza y permite una vida tranquila en lo que respecta a los bienes materiales y a los espirituales. El trabajo también tiene que ver con el esfuerzo en construir una comunidad solidaria, marcada por las relaciones de amor. Que el trabajo manual no es una maldición con la que deben cargar los desheredados de la fortuna, sino un honor y un medio de enriquecer la propia personalidad. Se ve por la función que desempeñaba ya antes de la caída original, que el primer hombre, la primera mujer, trabajaron labrando la tierra. Dios le encargó eso. Así que el trabajo, mis amados hermanos y hermanas, no es una maldición, es una bendición. Hay gente que quiere dejar el trabajo sin que Dios le haya dicho que deje el trabajo. Nosotros sabemos que hay gente que Dios las manda a dejar el trabajo porque quiere utilizarla a tiempo completo en el evangelio. Jamás Dios quiere que alguien deje el trabajo para convertirse en un ocioso. El Dios que nos ha abierto puertas para que nosotros tengamos un buen trabajo, solamente nos va a pedir que dejemos ese trabajo si nosotros nos vamos a dedicar completamente a la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Yo trabajé 25 años con el Ministerio de Salud. El Señor a mí me dijo que dejara ese trabajo porque Él me quería a tiempo completo. Un día yo renuncié. Mucho tiempo después fue que se puso el reemplazo mío. Pero Dios, que me hizo el llamado, siempre me ha sustentado. Yo no he tenido que andar tocando puertas
Hay algunos que dicen que Dios los llamó, pero andan tocando puertas. Cuando Dios lo llama a uno, le da las herramientas y los recursos que uno necesita para desarrollar la tarea que Él nos llamó a hacer. Entonces, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Y yo le doy gracias al Señor que antes de estar a tiempo completo, trabajé durante 25 años. Yo sé lo que es trabajar. Entonces yo no estoy ahora llamado por el Señor a tiempo completo para estar como un holgazán. Yo me paro en la madrugada y dedico todo el día a la labor del Señor. Él no me llamó para ser un vago. Hay gente que quiere dejar el trabajo para ser vago. Yo te recomiendo que el trabajo que Dios te dio, no lo dejes sin que tú tengas la verdadera seguridad que Dios te quiere utilizar a tiempo completo en su obra. Desde el principio, cuando el Señor creó a la primera pareja, se le dio una asignación de trabajo. Mire lo que dice Génesis 2:15. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Adán y Eva, nuestros primeros padres, no eran vagos. Tenían que cultivar y guardar el huerto. ¿Qué les parece, mis hermanos? O sea, a Dios no le gustan los vagos. Fíjese que todo lo que el Señor Jesucristo llamó era gente que estaba ocupada en algo. El Señor Jesucristo no fue allá a las plazas donde estaban los vagos para ser llamados. No, Él agarró gente que eran pescadores, que eran recaudadores de impuestos, todo esto. Eso fue la gente, la que estaba trabajando. Fueron los que el Señor Jesucristo llamó para dedicarlo a tiempo completo. Entonces usted necesita trabajar hasta que el Señor le haga un llamado a trabajar a tiempo completo. Mire, me he detenido en este punto porque hay gente, es como nosotros a veces no damos buen testimonio como cristianos en los trabajos. A nosotros en los trabajos, por lo general, nos contratan para que nosotros trabajemos 8 horas. Ustedes saben que hay creyentes que se toman 1 hora, 2, 3 horas hablando de la palabra de Dios en el trabajo porque ellos deben evangelizar. Eso no está bien. Usted está tomando un tiempo en el que le están pagando para trabajar y usted quiere utilizar ese tiempo para evangelizar. Utilice su tiempo de almuerzo, su tiempo libre. No utilice el tiempo de su trabajo para estar evangelizando. Porque lo ve el jefe, esa es una vagancia. Hay un montón de creyentes que lo han despedido de los trabajos porque ellos no quieren trabajar como deben trabajar. Son holgazanes. Sigo adelante. 4. En los 2 subpuntos que siguen, en el versículo 12, el apóstol señala los fines inmediatos de esta vida de trabajo honrado, sin agitación, pero también sin indolencia. A fin de que vuestra vida diaria gane el respeto de los de afuera, es decir, de los no cristianos. Oye, esos jefes no cristianos a veces tienen un mal concepto de los creyentes porque no saben agradar al Señor con los trabajos que el Señor le da. Un trotamundos o un holgazán dan muy mal testimonio de la fe que profesan, mientras que un trabajador honesto, cumplidor, fiel, se gana el respeto de todos. Y así es un subalterno de confianza de los superiores. De ahí la necesidad de que los creyentes que tienen una profesión secular, o sea, abogados, médicos, empresarios, etcétera, traten de sobresalir por su dedicación, su honradez y
en cuanto lo permitan sus habilidades, su competencia. B, y no dependan de nadie, le dijo el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, pero nos lo dice también a nosotros. La construcción griega admite dos traducciones distintas, pues el griego medenos puede significar de nadie, lo mismo que de nada. Resulta muy difícil decidir cuál de los dos sentidos es el que tuvo en mente el apóstol. Si algunos vivían de la caridad de otros, había que decirle que no dependiesen de los hombres. O pueden indicar estas palabras que quien trabaja constantemente hallará amplia provisión para todas sus necesidades. La vida cristiana es más que simplemente amar a otros cristianos. Debemos ser responsables en todas las áreas de la vida. Algunos de los cristianos de Tesalónica habían adoptado una vida de ociosidad, dependiendo de las limosnas de otros. Algunos griegos menospreciaban el trabajo manual. Así Pablo les dijo a los tesalonicenses que trabajaran duro y llevaran una vida sobria. Usted no puede ser efectivo en compartir su fe con otros si estos no lo respetan. Todo lo que haga, hágalo con fidelidad y sea una fuerza positiva en la sociedad. Esa fue la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, una exhortación que estaba dirigida al amor fraternal, a la diligencia y a la laboriosidad. Es una exhortación que sirve para que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, y así manifestemos el carácter de Cristo y proyectemos la imagen de nuestro Dios aquí en la tierra. Quiero, para concluir, decirle a mis consiervos, los pastores, las pastoras, que realmente aprovechemos bien el tiempo y que procuremos, orar y estudiar la palabra de Dios. Es importante hacerlo para que cuando nosotros presentemos la palabra de Dios tenga sentido y esté hilada. Yo a veces escucho mensajes que yo digo, Dios mío, o sea, mensajes que no tienen ni pie ni cabeza. Nosotros, recuerden, nosotros somos representantes del Señor Jesucristo. Y como representantes del Señor Jesús, tenemos que saber que el Señor Jesucristo no hablaba cualquier cosa. Todo lo que el Señor Jesucristo hablaba tenía sentido. Si nosotros somos representantes de Él, todo lo que nosotros hablemos tiene que tener sentido. Así proyectamos nosotros la imagen de Dios y manifestamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, muchísimas gracias por este mensaje. Nosotros lo hemos recibido para nosotros, no como una exhortación que el apóstol Pablo le dio nada más a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Nosotros tomamos para nosotros mismos la exhortación a seguir creciendo, a seguir deseando amar fraternalmente, y recibimos la exhortación a ser diligentes y laboriosos, a ser ejemplo de gente que ha conocido al Señor Jesucristo en los trabajos, en las escuelas, en los colegios, que donde quiera que nosotros estemos podamos sobresalir, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos
nos guía, nos dirige, nos conduce y nos transforma para que nosotros podamos reflejar tu imagen aquí en la tierra. Muchísimas gracias, Padre, que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y que siempre tu Espíritu Santo la riegue para que podamos seguir teniendo aprovechamiento de ella. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Una vez más, muchísimas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por haber estado conmigo en este estudio de la palabra del Señor. Si así el Señor me lo permite, deseo estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando la persona y obra del Espíritu Santo. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me los bendiga, me los proteja y me los prospere en todas las cosas. Saludos y bendiciones.